Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de Álgebra Lineal Aplicada 1. Lo que vamos a hacer en esta sesión es sentar las bases teóricas que nos dicen por qué cuando aplicamos el sistema o el método de eliminación Gauss-Jordan o alguno de los otros métodos que hemos visto para resolver sistemas de ecuaciones estamos obteniendo todas las soluciones del sistema y escritas de la manera más eficiente posible. Es decir, no nos falta ninguna solución y no necesitamos un vector acompañado de un parámetro adicional para determinar todas las soluciones. O sea, estamos haciéndolo en la forma más eficiente posible. Entonces, esta es una clase un poquito teórica, pero es para sustentar que lo que hemos hecho es correcto. Entonces decimos que una familia de n vectores en el espacio Rm, en general van a ver que esto funciona para cualquier espacio vectorial de dimensión finita, es linealmente independiente en Rm sobre el campo de los números reales si la única solución que tenemos al considerar el sistema x1 por el vector b1, x2 por el vector b2, etcétera, hasta xn por el vector bn, es la trivial, es decir, x1 es 0, x2 es 0, hasta que llegamos a xn igual a 0. Si hay al menos una solución que no sea la trivial, vamos a decir que el conjunto es linealmente dependiente. Esto es, si le damos coordenadas a cada uno de los vectores, pues aquí tendríamos el primer vector descrito en Rm por A1, 1, A2, 1 hasta M1, el segundo vector dado como A1, 2, A2, 2 hasta M2, el último vector dado como A1n, A2n hasta AMN. Entonces aquí estaríamos diciendo x1 por este vector más x2 por este vector más x3 por este vector hasta que llegamos a xn por este último vector debe ser igual a 0. Pero si recordamos que un escalar multiplica a un vector multiplicando todas y cada una de las componentes y que los vectores se suman componente a componente y los vectores son iguales y solo si coinciden a componente a componente, pues la definición de linealmente independiente nos está diciendo que eso es equivalente a considerar el siguiente sistema homogéneo de ecuaciones. Es homogéneo porque toda esta parte está igualado con 0. Entonces esto nos estaría diciendo que este sistema homogéneo de ecuaciones solamente admite la solución trivial x1 igual a x2 hasta que lleguemos a xn igual a 0. Y eso significa que nuestro conjunto es linealmente independiente. Como un sistema de un sistema homogéneo de ecuaciones siempre admite la solución trivial, pues entonces que la solución sea única nos está diciendo que no hay parámetros. Recuerden que el número de parámetros, usando la parte de eliminación gaussiana, coincide con el número de variables menos el rango. Entonces decir que el número de parámetros es 0 equivale a decir que el rango y el número de variables coinciden. Entonces, eso es lo que significa linealmente independiente. Recuerden que el rango es el número de unos principales que obtienen una vez que llevan su matriz a su forma triangular reducida. ¿Ok? Observaciones importantes. Si el número de vectores es mayor que el número de coordenadas de cada vector, automáticamente el número de variables va a ser mayor que el rango, porque tenemos tantas variables como vectores. Entonces, automáticamente el número de variables va a ser mayor que el rango, por lo cual siempre vamos a tener parámetros. Es decir, el conjunto va a ser dependiente. Entonces solamente vamos a poder tener conjuntos linealmente independientes cuando el número de variables cuando el número de parámetros sea 0, ¿ok?
O sea, no podemos rebasar el rango de nuestra matriz, por lo que todo conjunto linealmente independiente en Rm a lo más tiene m vectores. Si me están dando m más 1 vectores en Rm, se fregó, es dependiente. Por otra parte, si el 0 forma parte de la colección de vectores que me están dando, no me importa cuánto valen los demás, el conjunto es linealmente dependiente porque pueden escribir 1 por el vector B1 más 0 por el vector B2 más 0 por el vector B3, etcétera, etcétera, hasta que llegan a 0 por el vector Bn. Esta combinación lineal, bueno, este sería el vector 0 más el vector 0 más el vector 0, claro que les va a dar el vector 0, pero ya tienen una solución no trivial que es x1 igual a 1, x2, x3, x4 hasta xn son 0. Entonces esta sería una solución no trivial, por lo que cualquier familia de vectores que incluya el 0 es un conjunto linealmente dependiente. Entonces vamos a ver ejemplos. Entonces, si estamos en Rm y solamente tomamos el conjunto que tiene al vector 0, de acuerdo con la observación anterior, este conjunto es linealmente dependiente, ya que 1 por el vector 0 nos da el vector 0 y esto es una solución no trivial. Por ejemplo, si estamos en R3 y tomamos solamente un vector que sea no nulo, este conjunto sería linealmente independiente en R3, ya que la única forma en que x por este vector nos dé el vector 0 es que 2x sea 0, que menos x sea 0 y que 0 sea 0. Entonces la última ecuación no me dice nada, la segunda ecuación me dice que menos x es 0, es decir, que x igual a 0. La primera me dice que 2x es igual a 0 y por lo tanto x igual a 0. Entonces la única forma en que x por este vector me pueda dar el vector 0 es que la variable x sea 0. Si tomamos dos vectores no paralelos en R3, es decir, que uno no sea múltiplo de otro, este conjunto va a ser linealmente independiente, ya que si multiplicamos el primer vector por una variable libre x1 y al segundo vector por una variable libre x2 e igualamos esto a 0, pues recuerden ustedes cómo se multiplica un escalar por un vector y cómo se suman vectores. Entonces aquí nos estaría diciendo que el vector 2x1 menos x1, 2x1 más el vector menos 3x2 más 2x2 menos x2 tiene que coincidir con el vector 0, 0, 0. Pero como los vectores se suman componente a componente, esto nos está diciendo que 2x1 menos 3x2 es 0, que menos x1 más 2x2 es 0 y que 2x1 menos x2 es 0, dando lugar al sistema de ecuaciones de tres ecuaciones con dos variables, 2x1 menos 3x2 igual a 0, menos x1 más 2x2 igual a 0 y 2x1 menos x2. Entonces, si resolvemos nosotros este sistema por el método que ustedes prefieran, a mí ya saben que me gusta usar eliminación gaussiana o eliminación Gauss-Jordan, entonces multiplico el primer renglón por un medio, porque es lo que me dice el algoritmo. Si el lugar 1, 1 es distinto de 0, multiplica todo el renglón, y no es 1, multiplica todo el renglón por su recíproco. Ya lo hicimos. Y entonces nos da lugar a esta matriz. Ahora, abajo de este 1 principal solo quiero ceros, entonces al segundo renglón le sumo el primero, y al tercer renglón le quitamos 2 veces el primer renglón. Entonces, al hacer esa operación, nos queda 1 menos 3 medios 0, 0, 1 medio 0, 0, 2, 0. Esto nos está diciendo, bueno, ahora multiplicamos ya para llevarla a su forma triangular, aquí ya podríamos hablar mucho, multiplicamos el segundo renglón por 2 y nos queda 1 menos 3 medios 0, 0, 1, 0, 0, 2, 0. Si al tercer renglón le restamos 2 veces el segundo, pues ya esta parte de aquí nos está diciendo que la variable x2 tiene que ser igual a 0.
sustituyendo esto en la primera, es decir, si al primer renglón le sumamos 3/2 del segundo, también nos estaría diciendo que la única solución que acepta este sistema es x1 igual a 0, x2 igual a 0, porque recuerden que esta matriz que tenemos aquí equivale a poner el sistema de ecuaciones x1 igual a 0, x2 igual a 0. Por lo tanto, el conjunto de dos vectores no paralelos, en este caso tomamos estos dos en particular dentro de R3, es un conjunto linealmente independiente en el espacio. Ahora, si tomamos este otro conjunto de vectores, 2 menos 1 menos 5 menos 3, 3 medios, 15 medios, este conjunto resulta ser linealmente dependiente, ya que el sistema homogéneo de ecuaciones asociado no va a tener el rango máximo, o sea, no va a tener el rango 2, que sería igual al número de variables que estamos tomando, y por lo tanto vamos a tener parámetros. Bueno, aplicando nuevamente nuestro método de eliminación gaussiana, fíjense que con un par de pasos ya obtuvimos nosotros que tanto el segundo renglón como el tercer renglón son 0, entonces solamente hay un 1 principal. Entonces el rango de nuestra matriz de coeficientes, que es esta parte de aquí, y el rango de nuestra matriz aumentada, que es todo esto, es igual a 1. Como hay dos variables, entonces dos variables menos el rango, que es 1, es 2 menos 1, 1. Hay un parámetro, por lo tanto hay infinitas soluciones. La solución no es única. Entonces este ejemplo de estos dos vectores, 2 menos 1 menos 5 menos 3, 3 medios, 15 medios, es un ejemplo de un conjunto linealmente dependiente. Y por ejemplo, una combinación de estos dos vectores que tenemos aquí, que nos da el vector 0, es multiplicar el primer vector por 3 medios y sumarle el segundo vector. Entonces, esta es una solución no trivial, aunque claro, ya eliminación Gauss-Jordan nos dice cómo obtener cualquier solución de nuestro sistema. Otro ejemplo, por ejemplo, consideremos estos tres vectores. Este conjunto es linealmente independiente en R3, ya que cualquier combinación lineal de ellos que nos esté dando 0, nos está dando lugar, haciendo las operaciones vectoriales de costumbre, a este sistema de ecuaciones. Si consideramos la matriz aumentada asociada al sistema y efectuamos nuestras operaciones elementales a rajatabla, como nos dice el método de eliminación Gauss-Jordan, fíjense que ya aquí ya nada más nos faltaría un paso, que sería multiplicar el tercer renglón por el recíproco de menos 11. Entonces ya de aquí podemos ver que nuestra matriz va a tener rango 3. Y como hay tres variables y la matriz tiene rango 3, el número de parámetros que hay sería 3 menos 3 igual a 0. La solución es única y por lo tanto nuestro conjunto es linealmente independiente. Bueno, si ahora a este conjunto que tenía antes le agrego un vector más, como estamos viviendo en R3 y tenemos 4 vectores, automáticamente el conjunto se vuelve linealmente dependiente, pero vamos a ver en el ejemplo cómo funciona esto. Entonces, supongamos que tenemos una combinación de estos vectores que nos dé el vector 0. Entonces, esto, si hacemos las operaciones vectoriales, nos está diciendo que estos dos vectores coinciden, pero como dos vectores coinciden, solamente si coinciden componente a componente, tenemos un sistema de 3 ecuaciones en 4 variables. Significa que el rango de la matriz de coeficientes a lo más puede ser 3. Igual puede ser 1, 2 o 3, pero como hay 4 variables, necesariamente vamos a tener parámetros. Entonces, si consideramos la matriz aumentada asociada al sistema, pues como tiene 3 renglones, ya dijimos, a lo más tenemos
rango 3 y entonces sería 4 menos el rango. Esto siempre va a ser un número mayor o igual que 1. Nuestro conjunto es linealmente dependiente, no me tengo que aventar todo el proceso de eliminación gaussiana para deducir que el rango, como estamos diciendo que es el número de 1 principales que puedo tener renglones, puedo tener uno por el primer renglón, otro 1 por el segundo renglón y otro 1 por el tercer renglón, a lo más, pero podría tener nada más un 1 aquí y ceros en todo lo demás, o podría tener 2 unos y 0 acá, o tener 3 unos. Pero no puedo tener más renglones, ya no hay más renglones, por eso estamos diciendo que el rango a lo más es 3. Entonces 4 menos 3 siempre es mayor o igual que 1, pero podría ser 4 menos 2, 4 menos 1, y si esta es la matriz 0, pues desde luego que sería rango 0, ¿no? Pero este conjunto ya nos da linealmente dependiente sin que tengamos que hacer tanta cuenta. Entonces, un conjunto es linealmente dependiente si al menos uno de los vectores lo podemos escribir como combinación lineal de los demás, ya que si fuera linealmente dependiente, siempre podríamos encontrar una combinación que nos dé 0, no trivial. Entonces, alguno de estos coeficientes, x1, x2, x3 o xn, va a ser distinto de 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues despejamos ese. Vamos a suponer por el momento, sin perder generalidad, si nos reacomodamos el conjunto, si el x1 es distinto de 0, nos queda que x1 por el vector 1 es el inverso aditivo de la suma de los otros vectores. Entonces, como x1 es un escalar distinto de 0, multiplicando ambos lados por su recíproco, tenemos al vector b1 como combinación lineal de los vectores b2 hasta bn. Y por otra parte, si a un vector lo podemos escribir como combinación lineal de los otros, digamos el b1 como combinación de b2 hasta bn, pues entonces simplemente lo pasamos restando hacia el otro lado y obtenemos una combinación lineal no trivial que nos da lugar al vector 0. Por lo tanto, nuestro conjunto es linealmente dependiente. Pegado al concepto de conjunto linealmente independiente, tenemos otro concepto matemático que es el de conjunto generador. Entonces, si tenemos n vectores en Rm, pues me interesa saber si podemos escribir o no cualquier vector en Rm como combinación lineal de los vectores b1, b2 hasta bm. Es decir, si todo vector en Rm puede escribirse como combinación lineal de estos vectores. Entonces aquí vamos a decir que b1 hasta bn generan Rm, o bien que este conjunto es un conjunto de generadores de Rm. Entonces estamos diciendo que si le ponemos coordenadas a nuestros vectores que viven en Rm, entonces cualquier vector que vive en Rm puede escribirse como combinación lineal de los anteriores. Bueno, haciendo las operaciones correspondientes, pues vamos a decir que estos n vectores generan si el sistema no homogéneo, este es un sistema no homogéneo asociado, siempre admite al menos una solución, al menos una, puede tener más. Si tiene al menos una solución, genera. Si hay un vector que no lo puedo escribir como combinación de los anteriores, se fregó, el conjunto no genera. Bueno, entonces, ya que tenemos esto, entonces, por ejemplo, este conjunto, 2 menos 1, 5, menos 3, 3, 15, 1, 0, menos 1, sí va a generar a R3, porque si escribimos cualquier vector B1, B2, B3 como combinación de ellos, nos da lugar a este sistema, a esta igualdad de vectores, que corresponde a este sistema de ecuaciones. Este sistema de ecuaciones está asociado a esta matriz aumentada, que si hacemos nuestras operaciones elementales por renglones, aquí nos está diciendo ya nuestro sistema
Bueno, aquí multiplicamos otra vez por el recíproco de menos 11 a ambos lados de la desigualdad. Nos está diciendo que el rango de la matriz de coeficientes, que es este lado, es 3, el rango de la matriz aumentada es 3, por ende el sistema tiene solución. Y no solo eso, me estaría diciendo que no hay parámetros, por lo que la solución es única. Entonces es un conjunto que genera y donde todas las soluciones son únicas, o sea, es un conjunto muy eficiente porque es linealmente independiente y genera. Entonces, un conjunto que sea linealmente independiente y que genera se llama una base de R3. Bueno, entonces ya tenemos la base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, pero también hay otras bases y hay problemas en los que conviene más utilizar otras bases, como vamos a ver cuando veamos aplicaciones. Bueno, entonces si deseamos ver explícitamente cómo escribimos el vector B1, B2, B3 como combinación de nuestros vectores originales, pues entonces aquí ya me estaría dando el valor del coeficiente x1, el valor del coeficiente x2 y el valor del coeficiente x3, aplicando ya la parte del proceso que se llama eliminación Gauss-Jordan. Hasta este paso de aquí era eliminación gaussiana. Estos dos últimos pasos ya es lo que se conoce como eliminación Gauss-Jordan. Entonces ya obtenemos los valores de x1, de x2 y de x3 y simplemente hacemos la comprobación del resultado, porque ya ven que no falta que se nos vayan algún signo o algún coeficiente. Entonces aquí ya está comprobado que sí, en efecto tenemos, al sustituir en el sistema asociado, que 2x1 menos 3x2 más x3 nos dio b1, menos x1 más 3x2 nos dio b2, y que 5x1 más 15x2 menos x3 nos da b3. Entonces, no solamente sabemos que cualquier vector en R3 es combinación lineal de estos tres vectores, si no sabemos cómo escribirlo. Bueno, este otro conjunto también genera. Vamos a ver por qué. Si tomamos cualquier vector B1, B2, B3, lo que afirmamos es que existen escalares, o sea, números reales, tales que este vector arbitrario B1, B2, B3 se escribe como combinación lineal de este conjunto formado por 4 vectores. Entonces, nos fijamos en el sistema no homogéneo porque estos son valores arbitrarios asociados. Nos fijamos en su matriz extendida, esta es la matriz de coeficientes del sistema, lo que está antes de la rayita, y todo lo que está entre paréntesis es la matriz aumentada. Entonces, al fijarnos en la matriz aumentada y aplicar nuestro proceso de eliminación gaussiana, pues nuevamente nos damos cuenta que nuestra matriz, aquí ya faltaría nada más multiplicar por el recíproco de menos 11, nuestra matriz de coeficientes va a tener rango 3, al igual que la matriz aumentada. Entonces, como hay 4 variables y el rango es 3, nos dice que vamos a tener un parámetro. Entonces, la solución no es única. ¿Ok? Y entonces, siempre que tengamos un subconjunto del espacio Rm, con n vectores que genera Rm, cualquier conjunto que contenga un conjunto de generadores también va a generar. ¿Ok? Entonces, este es un resultado que tenemos. Por ejemplo, este conjunto no genera R3. Nos falta algo. ¿Ok? ¿Por qué? Simplemente porque el número de variables sería 2. Mientras que R3 tiene dimensión 3. Entonces, si aquí queremos escribir este vector arbitrario como combinación de estos dos, pues de nuevo nos fijamos en el sistema no homogéneo de ecuaciones al que da lugar.
Entonces, aplicamos nuestro proceso de eliminación gaussiana y noten ustedes que al aplicar el proceso de eliminación gaussiana, la matriz de coeficientes, que es lo que aparece solamente en esta parte, esta es la matriz de coeficientes, solamente tiene un renglón distinto de 0, su rango es 1, mientras que la matriz aumentada, que es lo que está entre paréntesis redondos, tiene rango, como B2 y B3 son arbitrarios, esta tendría rango 3, ¿ok? Entonces, 1 es menor que 3, que es el rango de la matriz aumentada. Entonces, esta no va a tener solución. La única forma en que puede tener solución es que B2 más B1 sobre 2 sea 0 y que B3 más 5B1 sobre 2 sea 0. O sea, tiene que cumplir una condición muy fuerte. Tanto la variable B2 como la variable B3 quedan descritas en términos de la variable B1. Entonces, cualquier subconjunto de Rm que tenga menos de m vectores no va a generar, o sea, no vamos a poder escribir cualquier vector de Rm como combinación de ellos. Bueno, entonces vamos a decir que un conjunto es una base de Rm si es linealmente independiente y además genera. Y bueno, como R0 solo consta del vector 0, pues vamos a agregar una definición adicional para incluir a R0 dentro de estas definiciones. Entonces, la base de R0, que solo consta del vector 0, pero dijimos que el vector 0 es linealmente dependiente, entonces vamos a decir que una base de R0 es el conjunto vacío, que lo denotamos con este símbolo, que es una letra danesa que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Ok? Entonces, esta letra. Bueno, entonces ya que tenemos esto, de acuerdo con lo que hemos visto antes, pues una base, por tener que ser linealmente independiente, a lo más puede tener m vectores en Rm. Y para generar, al menos debe tener m vectores. Entonces, cualquier base de Rm consta exactamente de m vectores. Eso no significa que cualquier conjunto de m vectores sea base. Necesita ser linealmente independiente y general. Con una de las dos condiciones que falle, se fregó, ya no es base. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto terminamos esta sesión. Hasta luego.